Es el tercer domingo que estamos viendo este estudio de la santidad. ¿Estamos a qué? ¿A 28? 28. A 28 de enero del 2024 en la congregación Mitras, para las personas que están en YouTube, que van a estar en YouTube viendo esta serie. Esas hojitas que está repartiendo es un resumen, ¿verdad? Es letra muy chiquita, pero es la única manera en que se puede resumir. Pero aquí en lo que estamos viendo es la explicación correcta, es la explicación bien detallada. Y lo van a ver ustedes en YouTube, ahí se va a quedar para siempre. Entonces, vamos a continuar estudiando la santidad. ¿Cómo ve la Biblia la santidad? Vamos a ver si alcanzamos a ver las ideas erróneas de los términos santificación, santo y santos. Vamos a ver eso. Y otra cosa muy importante, hermanos, que fíjense lo importante de lo que es la santificación. Ahí están viendo ustedes en el proyector. ¿Cómo ve la Biblia la santidad? Fíjense, la santidad debe estar en cada aspecto de la conducta del miembro de la Iglesia de Cristo. Nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo es como debemos ver cómo es la manera en que el mundo juzga a la Iglesia. Fíjense bien, hermanos, cómo los que no son de la Iglesia de Cristo nos juzgan a nosotros. Y hay un texto bien importante que es Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, fíjense, hermanos, el mundo no juzga a la Iglesia solamente por la doctrina que enseña. O sea que ellos saben bien que aquí tenemos la doctrina, la sana doctrina, la doctrina de Cristo. Pero no nomás lo juzga por esa diferencia que hay, sino también por la conducta de los miembros. Por eso ahí interviene lo que es la santidad. O sea, no nomás porque tenemos la doctrina, la sana doctrina, la doctrina de Cristo, sino también nos van a juzgar por la conducta. Y ahí es donde entra la santidad. Por eso es bien importante esos 6 puntos que dice Filipenses, hermanos. Apréndanselo eso. ¿En qué debemos pensar nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Ese es en lo que debemos pensar. Y todo lo que es de buen nombre. Entonces, en resumen, el mundo no juzga a la Iglesia solamente por la doctrina que enseña, sino también por la conducta de los miembros. Esa es la manera en que el mundo juzga a la Iglesia. Dice bien. Ok. También vamos a ver esto, hermanos. Vamos a ver los argumentos de los católicos para adorar a sus santos. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Por qué ellos adoran a los santos? Acuérdense que ellos tienen los santos que son personas fallecidas. Todos los santos son personas fallecidas en la Iglesia Católica, pero aquí en la Iglesia de Cristo, los santos en la Iglesia de Cristo somos personas vivas, y lo vamos a demostrar. Y dice bien, entonces, nosotros somos santos. Santos quiere decir separados. Ya lo hemos dicho y lo hemos repetido. Separados del mundo para estar dentro del reino de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, pero somos personas vivas. Entonces, dos términos que deben aprender: persona fallecida, santo católico; personas vivas, santos en la Iglesia de Cristo. Eso es lo que vamos a desglosar más adelantito. Y nomás para que tengan una idea de que el Papa es el único que hace santos, es el que canoniza. Entonces, pero sabemos que el Papa es un mortal. Él se atribuye ser la deidad. Porque mire, el Santo Padre, ¿quién es el Santo Padre? ¿El Papa? No, ya lo vimos en una lección de hace como 2 meses. El Santo Padre es nuestro Padre Celestial. También al Papa le dicen el Sumo Pontífice, pero nuestro Sumo Pontífice es Jesucristo. Y dice bien,
Y el vicario de Cristo quiere decir el representante de Cristo en la tierra, para ellos es el Papa. Pero el vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Y eso ya lo desglosamos hace como 2 o 3 meses. Entonces, ese es el punto que vamos a analizar también. Bueno, vamos a empezar con las ideas erróneas de los términos santificación, santo y santo. Fíjense bien, aquí vamos. Vamos a ver 5 errores. Mire, los términos griegos que se traducen por santificación, santo y santos transmiten importantes verdades bíblicas. Desafortunadamente en el mundo de la cristiandad, o sea, supuestamente nos llaman a todo el mundo cristiandad, tanto a católicos, evangélicos y Iglesia de Cristo, así conoce el mundo, ¿verdad? Pero no es cierto. Han surgido muchas ideas erróneas en torno a estas expresiones. Vamos a ver qué dice la Biblia. Miren, fíjense bien, son errores. El número 1, ¿santificado equivale a ser salvado? Esa es una pregunta. Fíjese bien, ¿santificado equivale a ser salvado? Prácticamente, hermanos, tanto los salvados y los santificados representan la misma clase de personas, pero los términos tienen diferentes puntos de énfasis. Fíjese bien, o sea, vamos a ver qué quiere decir salvados y santificados. Vamos a compararlos, fíjense bien. Mire, cualquier persona en su juicio cabal sabe que la salvación es por gracia. ¿Estamos de acuerdo? Oigan, ¿verdad? La salvación es por gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Es decir, el hombre no puede salvarse solo. Y fue necesario que Cristo viniera al mundo para ser nuestro Salvador. O sea, nosotros no nos podemos salvar solos, sino que es por gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Pues, un favor no merecido, ¿verdad? Correcto. Entonces, el hombre no puede salvarse por sí solo y fue necesario que Cristo viniera al mundo para ser nuestro Salvador y Cristo fue el perfecto sacrificio por los pecados del mundo. Eso ya no lo sabemos de memoria. Este es el Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24, de eso está hablando el apóstol Pablo en Hechos 20:24. Es el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, vamos a ver cuáles son los requisitos para ser salvados. Mire, los requisitos nombrados por Dios que el hombre debe cumplir para ser salvo se enfatizan en que hay un solo evangelio, un solo plan de salvación. Por eso, fíjese bien, todos los requisitos que son nombrados para ser salvos se refieren a la obediencia al evangelio. O sea, para obedecer al evangelio hay muchos requisitos y todos son necesarios para ser salvos. Es una frase que se le denomina sinécdoque, que te dicen una cosa por todo. ¿Ves? Entonces, si tú ves oír, creer, consigue arrepentirse, confesar y bautizarse, para todos esos hay textos. Y dices, si tú escuchas, eres salvo. ¿Ves? Y dices, bueno, pues yo ya voy a ser salvo. No. Pero esa es una sinécdoque, y la sinécdoque quiere decir que incluye todos los demás. ¿Ves? Fíjate bien, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Entonces, por eso es todos los requisitos que se nombran en la obediencia del Evangelio se requieren para ser salvos. Otra vez, en resumen, salvados quiere decir obediencia total al Evangelio de Cristo. Es todo lo que incluye la obediencia total en los 5 pasos de salvación y luego ser fieles hasta la muerte. ¿Ves? Eso es para que distingan lo que quiere decir salvos. Resumen, estamos comparando salvos con santificados, ¿verdad? Ya vimos que santificados, y algo vimos en los otros domingos anteriores, quiere decir separado. Separado. No quiere decir que seas mártir, que hayas vivido una vida, etcétera, porque nosotros podemos caer de la gracia, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver, ya vimos, entonces ya entendieron, ¿verdad? Salvados es todo lo que se refiere a los mandamientos de la total obediencia al Evangelio. Los 5 pasos de salvación, ser fieles hasta la muerte. Todos los textos que incluyan eso quiere decir salvados. Y a veces lees un texto, otra vez repito, y dice, no, pues por eso muchos dicen, no, pues yo nomás con que creo ya voy a ser salvo. No,
créele, pero síguele para abajo, lo que sigue diciendo. Entonces, por eso se llama ese término sinecto. ¿Estás de acuerdo? A ver, hermano. Es que hay una palabra que une todos esos requisitos con una sola palabra. El que me creyera, el que oyere al Evangelio será salvo. Claro, pues entonces yo ya creí, ya se arregló todo. Sí. Pero no, al ver eso, allí se incluyen varios términos, los que conocemos y sabemos. Sí, hermano. Entonces, cuando Marcos 16:6 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Bueno, ahí está, ya creí, ya. No es así. O sea, tienes que tener todos esos ingredientes, por decirlo de otra forma, para que pueda concluirse o tener la seguridad, la certeza de que ya soy salvo. Porque la salvación pues, se obtiene por gracia al obedecer el Evangelio. Al obedecer el Evangelio. Pero la santificación es un trayecto. Es un trayecto que hay que recorrerlo todo el resto de nuestros días. Ahí es donde aplica Pedro el pasaje de 1 de Pedro 1, 16, desde el 13 hasta el 17. Dice, sed salvos, el verso 16 dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sí. Todo el tiempo. Es un trayecto y en eso se aplica, ahí está el término santificación. Es un camino que hay que recorrer. Eso estamos viendo. Y eso es lo que hay que entender. Sí, ¿entendieron cómo explicó el hermano? Ya entendió perfectamente y lo está explicando y eso es lo que estamos viendo. Muy bien, hermano, muchas gracias. Entonces ya vimos lo que es salvados. Ahora, fíjense bien, hermano. Ahora, santifica, el otro error que dicen, estado de perfección. La santificación, dicen ellos que es un estado de perfección absoluta. Pero vamos a ver lo que ya vimos en los otros 2 domingos. Santificación no es la perfección absoluta, o sea, sin pecado. Ya vimos que también es lo opuesto a la inmundicia, y que es el fruto que el siervo de Dios lleva. Que santificación es lo mismo que santidad, y que es la limpieza. Eso ya lo explicamos, está en el video del domingo pasado. Y también santificación se puede concluir que es santidad, consagración, separación de lo profano. Santificación, santidad, es separación de lo profano. ¿Ves? Dedicación a Dios, purificación y limpieza. Entonces, algunos creen que la santificación, fíjense bien, porque esta es la doctrina santificacionista de las asambleas de Dios. Dicen, algunos creen que la santificación es un estado de perfección absoluta. Pero como ya lo explicó el hermano, en el camino nosotros nos vamos santificando. Y hasta que muramos y fuimos fieles hasta la muerte, ¿ves? Vamos a hacer la santificación completa, pero se va a cumplir hasta que venga la segunda venida de Cristo. Y eso lo vamos a ver en una gráfica el otro domingo. ¿Ves? Eso, lo que dijo el hermano, lo vamos a concluir gráficamente. Entonces, otra vez, algunos creen que la santificación es un estado de perfección absoluta. Ellos dicen, otra vez repito, acuérdense que las iglesias no escriturales, ellos se bautizan en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, ellos reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Dicen, no, yo como ya me bauticé en el Espíritu Santo, pues yo ya no voy a caer de la gracia, o sea, yo ya voy a hacer perfección absoluta, ¿ves? Pero es un error, porque el bautismo en el Espíritu Santo ya no existe. Eso nomás lo tuvieron los apóstoles y el Cornelio y la gente que estaba con él, nomás esas 2 ocasiones, ¿verdad? Entonces, pero ahora nosotros tenemos el bautismo en agua, es el que vale. Entonces, para empezar, ellos están mal por eso, porque ellos se argumentan que porque recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, ya tienen la perfección absoluta, ¿ves? Entonces, por eso tienen mucha gente en sus congregaciones, pues pueden pecar, pero ellos ya no caen en la gracia, así están los bautistas, ¿verdad? Y no, pues ahí les conviene a todos llegar ahí. Entonces, ese es el punto. Esta teoría está igualmente vacía de verdad, porque ni siquiera Pablo había alcanzado la perfección. Porque Pablo dice, prosigo a la meta. Fíjense bien lo que dice Filipenses 3:12.
Dice, alcanzó el apóstol Pablo la perfección. Fíjense bien ese texto. Dice, Filipenses 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo. Él ya estaba viejito. Dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. O sea que hay que seguir hasta la meta. Por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Ves? Fíjate bien lo que dice así. Dice, en cuanto a conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, etc. Pablo todavía ya estaba viejo, estaba corriendo la carrera. ¿Ves? Pablo tenía mucha confianza con respecto a su salvación. Pablo ahora en su vejez, habiendo servido fielmente por tantos años, habiendo sufrido muchas prisiones en Jerusalén, en Cesarea y en Roma, Pablo, fíjense bien, fue asido por Cristo para una obra especial. Fue asido, quiere decir, fue tomado por Cristo. ¿Ves? Dios quiere nosotros, fíjate bien, si Pablo fue tomado o asido por Cristo para esa obra especial de predicar a los gentiles, entonces Dios quiere que tomar posesión de la vida de nosotros también. Eso hay que reflexionarlo. ¿Ves? Quiere producir. Hay un texto que dice en Filipenses 2:13, así el querer como el hacer, por su buena voluntad, por medio de su palabra, pero no lo hará sin la voluntad nuestra. ¿Ves? Ese es el punto. Entonces, nosotros con este texto de Filipenses 3:12, explicamos el número 2, que la santificación es un estado de perfección absoluta. Pues no, ¿ves? Porque si el apóstol Pablo proseguía la meta, pues, ¿cómo están ellos siendo superiores al apóstol Pablo? Entonces ese es el punto, hermanos, muy importante. Y ahora el punto número 3, fíjense cómo vamos aquí. La santificación es un proceso que limpia la naturaleza carnal con que se nace. Fíjate bien, ese es otro error también que creen ellos, y esos son los católicos. La santificación es un proceso que limpia la naturaleza carnal con que se nace. Esto están hablando del pecado original. ¿Ves? Para eso, hermanos, vamos a tener que analizar Romanos 5:12. Aquí me voy a salir un poquito, pero tengo que explicar bien esto, porque si no lo explicamos, pues va a haber dudas. Mira, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte espiritual, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto a todos pecaron. Aquí vamos a ver muerte física y muerte espiritual. Por ejemplo, si nosotros pecamos y nos caemos y no regresamos, pues ya somos zombies, o sea, muertos espirituales. Estamos muertos espiritualmente, los que pecamos, estamos muertos espiritualmente. Tenemos que arrepentirnos y confesar y pedir perdón a Dios para proseguir, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, la muerte espiritual y la muerte física son dos cosas diferentes. Vamos a ver que por Adán entró la muerte física, ¿ves? Y por el pecado la muerte espiritual. Otra vez, por Adán entró la muerte física y por el pecado la muerte espiritual. Eso es lo que estamos viendo. Mira, Adán fue el agente por el cual el pecado entró en el mundo. Otra vez, Adán. Y Cristo, aquí está la clave. Cristo es el agente por el cual viene la vida espiritual. Cristo nos rescató de esta muerte espiritual, porque éramos pecadores. ¿Ves? Por ejemplo, ahorita si somos pecadores, andamos en el mundo, estamos muertos espiritualmente. ¿Ves? Entonces, quiere decir, separados de Dios. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de Cristo? Reconciliarnos con Dios, reunirnos. ¿Ves? Porque el pecado de Adán nos separó. Entonces, pero eso vamos a desglosarlo despacito. ¿Ves? Porque sí, está importante. Fíjense bien, miren lo que hicieron nuestros padres o Adán, nos pueden convertir en pecadores o en santos, es una pregunta. Fíjate, lo que hicieron nuestros padres o el mismo Adán, nos pueden convertir en pecadores o en santos. Ese es el punto que hay que pensar. Fíjense bien, estamos razonando. Bueno, pero antes de eso, este punto que dicen que
vamos a analizarlo. El proceso que limpia la naturaleza carnal con que se nace, que es la santificación, ellos dicen eso, que limpia la naturaleza carnal con que se nace. Pero hay un texto bien importante que nos lo debemos aprender de memoria para poder decirles a los que tienen esa idea, que el Hijo no llevará la iniquidad del Padre. Dice, el Hijo no llevará la iniquidad del Padre, sino que cada uno, tanto el Padre como el Hijo, cargará su propia iniquidad y responderá por sí mismo ante Dios. O sea, que si mi hijo no quiere ser miembro de la iglesia de Cristo, pues yo nomás le explico y le anuncio, o el hijo de ustedes o de cualquiera que no quiera venir, que no se quiera congregar con nosotros, pues entonces ya es culpa de él, nosotros le explicamos, la salvación es personal, ¿verdad? Entonces, entonces él sabe si se quiere salvar. Ahora, si nuestro padre fue pecador, nosotros no vamos a heredar ese pecado, que es lo que tiene la Iglesia Católica, porque bautizan a los niños chiquitos porque tienen pecado, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se va a arrepentir un niño, ¿verdad? Un bebé, etcétera? Hay muchas cosas que decir de eso. Y por eso quiero analizarlo, ¿ves? Y el otro texto es Romanos 5:2. Entonces, ahí está la figura donde son despedidos del jardín del Edén por el pecado de Adán y de Eva, ¿verdad? Y ahí surgió todo, ¿y qué es lo que vamos a desglosar? Dice bien, mira, Romanos 5:12, ahí está la clave. Hay una cosa que vamos a ver, que entró el pecado en el mundo. Y otra cosa es la culpa del pecado. Culpa y que entró el pecado, ¿ves? O sea, si heredamos la culpa del pecado de Adán, eso es lo que vamos a demostrar que no. ¿Ves? La culpa del pecado de Adán es lo que vamos a demostrar que no la heredamos. ¿Ves? Vamos a verlo cómo, fíjate. Por eso la pregunta es a todos: ¿existe el pecado heredado? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque ahorita ya dijimos Ezequiel 18:20. Fíjate bien. ¿Existe el pecado heredado? Respuesta, ¿sí o no? La respuesta es no. Vamos a leer Ezequiel 18:20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Fíjate bien, otra vez. El hijo no llevará el pecado del padre. Entonces, ¿existe el pecado heredado? Pues no. Ezequiel, entonces, ¿por qué no leen ellos eso? ¿Ves? Porque ellos tienen los libros apócrifos, ya les dije. ¿Ves? Ya les dije los 7 libros apócrifos. Ellos los tienen ahí, pero alguien mañosamente escribió esos libros para poder justificarse. A ver. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Efesios qué, hermano? 2, 4, 5 y 6. Efesios 2, 4, 5 y 6, para ponerlo ahí en la edición. Si alguien viniera y dijera quiere participar o qué sé yo, si no ha obedecido el Evangelio, sigue muerto. Y si aún si estuviera participando sin obedecer los mandamientos, o al menos esos 5 requisitos, sigue muerto. Y no está en paz con Dios, no se ha reconciliado, no ha resucitado. Por lo tanto, cada uno debe de entender cuál es el plan de salvación, y el plan de salvación es el Evangelio, pero implican esos 5 requisitos. Yo les veo siempre uno más, permanecer. Si no permaneces, si nos vamos a estar como aquí, ya no, 6 años, algo así. Sí. No, hay que permanecer. Aquí hay algo que, por ejemplo, en Éxodo capítulo 24, baja Moisés del monte Sinaí y les dice las palabras de Dios, y aparte les da un libro. Y luego en Levítico 10 les dice a Aarón y a sus hijos que no le entran a la tomada, porque si no van a poder explicar al pueblo las palabras de Dios. Entonces tienen que estar listos, prestos para enseñar esto. Aquí en este caso nosotros
los que están capacitados, vamos a decirlo así, para ello, deben explicar todo lo que la Biblia dice. El pueblo en aquel entonces, cuando bajó Moisés, no recibieron todo el mensaje, porque era mucho. Los sacerdotes tenían que ocuparse de explicar la palabra de Dios, ese libro que les dio para que lo leyera ante el pueblo, les explicara las cosas que Dios había mandado. Y no las iban a entender de un solo día todos. Tenían que estar diariamente. Por eso nosotros venimos aquí para escuchar la palabra de Dios e ir entendiendo cada pasaje, cada momento de nuestra vida para corregirnos y vivir ahora sí ese trayecto de santidad, ese camino de santificación. Está correcto. El paso que debemos seguir, por eso aquí en los estudios lo llamamos dosificado, ¿verdad? Vamos por partes. A lo mejor me voy a tardar otros 2 domingos, pero pues, si ustedes quieren les sigo, pero si no quieren le paramos, pero si no caemos en lo que dice el hermano, que vamos a tener que dosificar como lo hizo Moisés, ¿verdad? Poco a poco toda la enseñanza. Ahí vamos, está viendo una muy buena explicación con el Antiguo Testamento. Entonces, ya vimos entonces eso. Entonces, ahora estamos con esto, estamos con lo que hicieron nuestros padres o Adán. ¿Nos pueden convertir en pecadores o en santos? Entonces, ¿existe el pecado heredado? Ya vimos con Ezequiel 18:20 que no. Ahora, ¿cómo se define el pecado? Fíjate bien, el pecado ya no lo sabemos ya, ¿no? ¿Qué es? Transgresión de la ley, ¿verdad? Y lo dice 1 de Juan 3:47, ahí está, mira, fíjate bien. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ok, vamos a ver que Adán fue el primero que pecó, y por Adán entró el pecado en el mundo. Eso es una verdad irrefutable. Ahora, ¿cuál es la paga del pecado? Ya se lo saben. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Pero qué tipo de muerte? ¿Física o espiritual? ¿La muerte cuál va a ser? Espiritual. Hay que tener cuidado, porque se habla de esos términos. Estamos viendo que hay muerte física y hay muerte espiritual. Entonces, la paga del pecado es muerte espiritual. Romanos 6:23, ahí está. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así dice. Dice bien, mira, es muy bien. Vamos a ver este cuadrito. Dice, fíjate bien, como consecuencia de que la muerte física entró y pasó a toda la humanidad, como consecuencia de que entró la muerte física, estamos hablando de la muerte física. Entonces la respuesta es como consecuencia del pecado de Adán. Es la consecuencia del pecado de Adán. Acuérdense que ellos estaban en el jardín del Edén y luego los corrieron a él y a Eva, ¿ves? Y ya después sigue ahí lo que dice Génesis. Entonces, ya vamos viendo ese cuadrito. Ahora vamos a ver el otro. Fíjate bien. ¿Por qué viene la muerte espiritual a todos? ¿Por qué nosotros podemos estar muertos espirituales en un momento dado? Porque no obedecemos al Evangelio, porque podemos pecar, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios. Entonces, la muerte espiritual viene a todos nosotros porque pecamos. Ese es el punto. Muerte física, muerte espiritual. Muerte física la heredamos como consecuencia del pecado de Adán, porque lo corrieron de él. Entonces, ahora, por el pecado entró la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es una separación espiritual de Dios, con Dios. Nos estamos separando de Dios, ¿verdad? Por eso viene Cristo a reconciliarnos. Ese es el punto. Ahora, fíjate bien. Ahora vamos a ver ese texto que está ahí, Romanos 5:12. Romanos 5:12, hermano. Y ahí se basan ellos. Fíjense bien en qué se basan ellos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, fíjense bien eso que está subrayado de azul, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte espiritual, así la muerte pasó a todos los hombres, muerte por cuanto todos pecaron. Fíjense bien, en ese texto Pablo no está diciendo que la culpa, porque ahí dice, no, pues yo lo bautizo por la culpa del pecado original, la culpa del pecado de Adán, porque ahí no está hablando, ahí no dice culpa. Si analizan en Romanos 5:12 no dice Pablo que la culpa del pecado de Adán entró en el mundo. Hermano, sí. el pecado de
tiene, como dijo el hermano, tiene que cumplir todo. No nomás arrepentimiento. Un infante no se puede arrepentir. ¿De qué se arrepiente? Bueno, usted está comentando lo de los niños chiquitos. Si estamos hablando un poquito, está hablando usted de por qué los católicos bautizan a los niños chiquitos y que no tienen razón, porque un niño chiquito, pues ¿de qué se arrepiente? Está correcto. Sí, buena observación. Bueno, otra vez regresando a esto. Fíjese bien ese texto, es visual, aquí es enseñanza visual. Trátame un poquito. Se me perdió los lentes. Tus lentes son de ver de cerquita. Que ya no veo bien. Fíjate bien, Javier. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ahí no está diciendo. No dice Pablo que la culpa del pecado, ahí no me dice, el pecado entró en el mundo, pero no la culpa del pecado. Pablo dice que el pecado entró y dice que Adán fue el primero para pecar, pero antes de él no había pecado en el mundo. Esto ya no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ahí no está hablando que la culpa del pecado, no dice el texto la culpa del pecado, que se hereda. Fíjense bien, esa es la clave para poder refutar a los que dicen que los niños heredan el pecado original, la culpa del pecado. Entonces, ahora vamos a ver la comparación entre Adán y Cristo. ¿Quién fue Adán? Fue el agente por el cual el pecado entró en el mundo, no la culpa del pecado. Por él fue el primero, porque tenía que haber eso, porque si no hubiera, mira, eso está planeado, hermanos, está diseñado. Pues si no hubiera pecado, imagínate, ahorita estuviera Adán viviendo todavía. ¿Ves? Tenía que haber, por eso entramos otra vez al esquema de la redención, tenía que haber un ejecutor que nos rescatara. O sea, con Adán, el pecado de Adán y Eva ahí se separó el hombre de Dios. Hubo un puente. Entonces, pero ese estaba planeado. Entonces Dios tenía que poner un ejecutor, un constructor, el que iba a construir el diseño. El diseño fue de Dios, el del esquema de la redención. ¿Y quién iba a rescatar, a reconciliar al hombre con Dios? Pues, Cristo, ¿por medio de qué? De la cruz. ¿Y por qué? Porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Y luego después, en ese mismo, otra vez recuerdo, en el esquema de la redención están el diseñador, está el ejecutor o constructor, y está en dónde se desarrolla, en la iglesia. En la iglesia se desarrolla ese esquema. ¿Y cómo lo revela? Por la Biblia. ¿Ves? Son los puntos que tiene el esquema de la redención. Entonces, ahora vamos a ver la función que tiene Cristo. Adán fue el agente por el cual el pecado entró en el mundo. Estaba planeado, es diseño, así estaba planeado para que viniera Cristo a rescatarnos. Y luego viene Cristo es el agente por el cual viene la vida espiritual. La vida espiritual, Cristo nos rescató de esta muerte espiritual. Ya no se encuentra el pecador separado de Dios, sino que ya estamos reconciliados. Ese es el agente y esa es la función que tiene Cristo comparada con Adán. Entonces, sí está más o menos. La muerte espiritual pasó a todos los hombres, no porque Adán pecó, sino porque todos los hombres y mujeres, hemos pecado. Esa es la conclusión de este punto, hermanos. Muy bien. Vamos a pasar ahora con el error número 4. El error número 4, vamos a entrar ahora con el santo católico. Fíjese bien, dice, los términos griegos que se traducen santificación, santo y santos transmiten importantes verdades bíblicas. Desafortunadamente, en el mundo de la supuesta cristiandad han surgido muchas ideas erróneas en torno a estas expresiones. Vamos a ver el error 4. ¿Qué dice la Biblia? El santo católico, fíjese bien, dice, ahí le va. El catolicismo sostiene que los santos, entre paréntesis, son un grupo exclusivo de personas santas difuntas. Ustedes saben que todos los santos que hay de allá, que están muchos, son personas ya fallecidas. Entonces dicen que moran en el cielo. Es otro error, porque nadie ha ido al cielo, nada más el que bajó. Así, ese es el texto que vamos a ver ahorita. Entonces,
que moran en el cielo, ellos para empezar no tienen el concepto de lo que es el Hades. O sea, el catolicismo tiene el purgatorio, ya lo vimos, y si quieren lo vemos otra vez. Ellos tienen el concepto del Hades, para ellos no existe Hades, ellos se van directamente al cielo, ¿verdad? Por eso dicen, ya me fui para el cielo, los niños que se van al cielo. Haz de cuenta que no va a haber juicio, se lo están bypaseando, lo están brincando. A ver, hermano. La palabra santificación debe entenderse también como una acción continua. Da proceso. Una acción continua. Proceso. No santo muerto, porque no, allí ya no hay acción, sino una acción continua. Eso lo vamos a ver en una grafiquita. Y eso es lo que puede hacer el vivo, o sea, que está creyente. Sí, hermano, sí, está bien. Miren, ok, regresando, otra vez. El catolicismo sostiene que los santos son un grupo exclusivo de personas santas y justas que ahora moran en el cielo, que han pasado por un proceso de canonización. Para empezar, la palabra canonización no está en la Biblia. Con validación papal. Supuestamente estos santos, fíjense, otro error, interceden por el pueblo de Dios en la tierra. Están cometiendo el error de que ellos son intercesores, que ya llegaron al cielo, están bypaseando, están haciéndose por un lado al Hades, se van ellos usan otros términos. Entonces, están equivocados en todo lo que están diciendo. Vamos a demostrarlo. Mire, este dogma es totalmente ajeno al Nuevo Testamento. En la Biblia los santos, fíjese bien, son personas santas, separados quiere decir santas, que viven en la tierra, son vivos, están vivos. Y vamos a ver los textos, porque Pablo no le estaba hablando a los santos en Corinto, no le estaba hablando a los difuntos, pues el muerto nada sabe. Cuando él decía a los santos que están en Corinto, mira, vamos a ver, dice el soporte bíblico, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y luego dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él no le estaba hablando a los muertos, porque los santos católicos son santos muertos, porque ya son fallecidos. Él estaba hablando a santos vivos, como nosotros somos santos, entre paréntesis, separados, para estar dentro de la iglesia de Cristo, no con un pie afuera y otro adentro. Entonces, y Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, dice, en Cristo Jesús, que están vivos en Filipos con los obispos y diáconos. Ahí se está hablando Pablo de los Filipenses, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Se estaba refiriendo a personas vivas. Entonces, con esos textos estamos refutando que los santos son personas vivas en la iglesia de Cristo, son separados. Los santos católicos son santos fallecidos y no son santos. Entonces, Hechos 9:41, y él, dándole la mano a Dorcas, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Fíjate. Entonces, ahí están, estos textos refutan al santo católico. Ahora, vamos a continuar con estos argumentos. Ahí está el dibujo de que el santo católico es una persona fallecida, y aquí en la iglesia de Cristo, los santos en la iglesia de Cristo somos personas vivas. Ese es el punto que se les debe quedar a todos, hermano Rafael, fíjense bien. Entonces, miren, vamos a ver algunos términos que usan ellos. Canonización, declaran como santo a una persona fallecida. Ese es un proceso que hace el Papa, ¿verdad? El canon, ellos tienen una lista de santos reconocidos. Una cita, parece que no sé si tú sepas algo, Diana, de que para que sean santos tienen que pasar un cierto número de años, como 50 años, no sé cuánto. Sí, es un proceso. Es un proceso, ¿verdad? Un proceso que no lo veo, pero ya deben haber fallecido, número uno, que sean mártires, etcétera, ¿verdad? Entonces, y la adoración de los santos canonizados es ordenada por el Concilio de Trento. ¿Ves? El Concilio de Trento, de los católicos, ellos los adoran al santo que tú quieras, ellos tienen una regla. Y solo el Papa puede canonizar al candidato. Fíjate, solo el Papa. Y ellos se basan en un texto bien sencillo, pero que ni lo analizan bien, dice, porque está diciendo a los romanos Pablo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, pero no analizan, ya porque dice así, es el soporte bíblico, pero ahí se está refiriendo, llamados a que sean separados del mundo.
porque ahí había había mucha gente profana, mucho culto profano, y él los quería separar para que fueran santos. Entonces, ese texto, Romanos 1:7, es en donde se basa. Fíjate, Romanos 1:7, Pablo lo aplica en plural y a los que están vivos, y no lo aplica solamente a las personas de santidad excepcional, o para aquellos que habiendo muerto se caracterizaron por actos excepcionales de santidad. ¿Ves? Entonces, y Hebreos 9:13 dice que Saulo de Tarso perseguía a los santos en Jerusalén. Si Saulo de Tarso, y lo dice en Hechos 9:13, perseguía a los santos, seguramente estaba persiguiendo a la gente que no estaba muerta, ¿verdad? Si él perseguía a los santos, entonces los santos no estaban muertos, estaban vivos, por eso los iba a Damasco y a hacer todo eso que hacía. Entonces sí quedó más o menos claro. O sea, ¿verdad? Fácil. Bueno, entonces ese es el punto, ¿no? Vamos a continuar. Ahí dice, Hechos 9:13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Santos vivos. ¿Ves? Está demostrado con todos esos textos. Entonces, ese es el punto de los católicos. Ahora, el error 5, a ver si acabamos. La validación papal para canonizar a difuntos que se portaron bien. Ese es el error número 5. Estamos refutando la canonización católica con soporte bíblico. Y vamos a ver el soporte bíblico. Dice, nadie, como el Papa de Roma, puede declarar santa a una persona difunta y enviarla directamente al cielo. Para empezar, nadie, ni el Papa, puede declarar a una persona que ya está muerta, enviarla directamente al cielo. Estaba ahí paseando el Hades, la segunda venida de Cristo, el juicio, estaba ahí paseando todo ese proceso. ¿Ves? Entonces dice, ya que solo Dios escribe los nombres en el cielo, solo Dios, apréndanselo de memoria, solo Dios escribe los nombres en el cielo. Cuando el Papa canoniza y hace santo a una persona, lo avienta hasta el cielo y lo hace intercesor. Pero fíjese bien, solo Dios escribe los nombres en el cielo. Está en Apocalipsis 21:27. Además que la canonización es de los hombres. La canonización es de los hombres, no es de Dios. Está en 1 Pedro 4:11. Mira, Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Eh? Si no estás inscrito ahí, te borra. Lo que le pasó a Demas. Si ustedes vieron el video de cuando se olvida Dios, está en mi canal de YouTube. Demas fue uno que se olvidó de Dios, o sea que se hizo un profano, se fue al mundo. Entonces, él estaba escrito, porque Pablo lo escribió ahí en su carta, pero después Pablo ya al final, cuando ya estaba en la cárcel, ya estaba viejito, lo borra, ya le dice, no, pues Demas, ya no le dice que es su colaborador, ¿ves? Dice, él ya se fue al mundo. Entonces, no solo lo borra Pablo de ahí, sino que lo preocupante es que ya lo borraron del libro de la vida. Entonces nosotros también nos van a borrar del libro de la vida si no nos arrepentimos, si no nos confesamos a Dios y pedimos perdón a Dios, aunque caigamos cada vez que caigamos, que no debe ser repetidamente. A ver, hermano. Hermano, ahí que queda la palabra que dice que no por obras llegas al reino de Dios. Sí, no por obras. Y por eso los católicos hacen muchos santos por obras, como la Madre Teresa y San Martín de Porres y muchos. Sí. Pero por obras no por obras para que nadie se gloríe. A ver, David Cuellar. Fuerte para que se grabe. Son 5 años después de la muerte de la persona, del cura, del papa, de la mujer, para entrar a la canonización de aquella persona si se quiere hacer santa. 5 años después. A ver, ya. Otro de los atributos que debe tener alguien para ser santo es que haya hecho un milagro. No, y no los inventan. Los inventan, dicen que sale sangre de un ojo, ¿verdad? Una virgen, no sé qué. La Virgen de Jomar. ¿Sí?
Ok, bueno, vamos a ver el otro texto porque ya me quedan 2 minutos. Fíjate bien, Apocalipsis 21-27, ya dijimos que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero son los que están en el cielo, los que van a estar en el cielo. Ahora, 1 Pedro 4:11, si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. O sea, todo lo que hagamos, dice, dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria. Solamente a Jesucristo se pertenece la gloria. No vamos a santificar a una persona humana que ya se murió, porque no vamos dice que pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén, pertenecen solo ¿a quién? A Jesucristo. Entonces ahí se están contradiciendo. Con esos 2 textos, esos 2 pasajes, ahí demostramos y refutamos la canonización católica por el Papa. Dice bien, mira, ya vamos a acabar. Dice, ¿a quién exclusivamente deberíamos llamar Padre? Dice Mateo 23:9, dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dice, nuestro Padre celestial es Dios, ¿verdad? No es el pontífice. Y la otra, dice, veremos como la Biblia nos muestra claramente a quién se le atribuyen estos títulos, siendo el Santo Padre nuestro Padre celestial, repito. Dice, el sumo pontífice es Jesucristo y el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. El Papa ha tomado para sí estos nombres, diciéndonos con esto que Él es la deidad. ¿Ves? Él dice que es la deidad, porque dice que es el Padre nuestro. Bueno, ok, ya vamos a acabar. Mira, para empezar, ya vamos a terminar. El Papa es un mortal que se atribuye ser la deidad, y ya vimos estos términos de abajo. El Santo Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro Sumo Pontífice es Jesucristo, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, en el cielo los redimidos no tendrán por qué temer a ningún enemigo, pues no van a entrar en él ninguna persona inmunda. Dice, es por eso que todo cristiano tiene que cuidar mucho en esta vida de no manchar su vida con el pecado. Como dijo el hermano Antonio, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ves? Ya están los textos, mira, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, heredarán el reino de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios no permite, fíjese, ya con esto termino, Dios no permite que ningún ser humano canonice o apunte o inscriba los nombres de los santos en los libros de la vida. ¿Qué es lo que el Papa cree que hace? Cuando según él envía a una persona difunta directamente al cielo, ya que esto contradice lo que dice Juan 3:13, Diana, Juan 3:13 de memoria, Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. O sea que nadie ha llegado al cielo, ni la Virgen María que dice, ni nadie, ni los niños. ¿Ves? Entonces ahí está Juan 3:13. El Hijo del Hombre que está en el cielo es el que descendió del cielo y es el que está en el cielo. La persona, dice en Pedro 4:11, en 1 de Pedro 4:11, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que en palabra o en hecho, hablar o ministrar, la persona que cite su don de tal manera que Dios sea quien reciba la gloria, no los santos que dice el Papa, porque los adoran, ¿ves? No un difunto, el cual no puede interceder por nadie ante Dios, porque el único intercesor es Cristo. Entonces con eso terminamos esta parte número 3 de la serie o el curso de la santidad. Dios lo bendiga. Amén.